Vamos a ir a la palabra del Señor y voy a invitarle al libro de Jonás, capítulo 3, versículo número 5. Voy a leer la primera parte de este versículo. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y el tema que quiero presentar en esta tarde se titula Una ciudad malvada se arrepiente. Estas palabras con las que inicia el versículo 5 pueden tal vez no tener tanta profundidad en la medida que no comprendemos lo que está ocurriendo alrededor de este relato. Y vamos a verlo brevemente, el contexto. Pero más allá de esto, la historia de Nínive no es solamente un relato histórico. Los liberales han negado este libro como inspirado. Pero creemos que la palabra del Señor, así lo dice la misma Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Creemos que todo esto que ocurrió aquí, que un gran pez tomó a Jonás por 3 días, algo que ocurrió. Pero más allá de esto, hay un asunto que es de vital importancia, que comienza a mostrarse con claridad aquí en el versículo número 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque también en la medida que comprendemos y aprendemos más de esta ciudad de Nínive, finalmente debemos ver en ella un espejo en el cual podemos vernos a nosotros mismos. Es un fiel reflejo de lo que es un hombre, en este caso sin Dios, una mujer sin Dios. Pero por otro lado, en medio de toda esta situación tan terrible que vamos a ver, también encontramos aquí esperanza. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio nos muestra quiénes somos, un fiel reflejo de nuestra realidad delante de Dios, pero también nos habla de la esperanza que hay para el pecador en Cristo y por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esperanza, porque en medio de este reflejo del pecado que vamos a ver, hay un Dios que salva, hay un Dios que muestra misericordia, hay un Dios que extiende su gracia. Hay un Dios que no desprecia el clamor de aquellos que vienen con sinceridad delante de Él rogando por su perdón. Un Dios que puede transformar, y de hecho lo hace en todos aquellos que son perdonados, transforma la vida entera. De la misma manera como hubo un cambio en toda esta ciudad de Nínive. Así que puede no significar tanto tal vez, pero este capítulo 3 nos presenta una predicación hacia una ciudad que se caracterizaba por no ser una ciudad buena, una ciudad donde hubiera paz. Muy por el contrario, como parte del imperio asirio, vamos a ver que se caracterizaban por una violencia hacia otras personas. Y vamos al versículo 3 para introducirnos con respecto a esta ciudad. Dice la segunda parte: y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Así que tenemos que en primer lugar no era una ciudad pequeña, no era un poblado. De hecho, después se nos habla al final del capítulo 4 que habían 120,000 personas que no sabían discernir. Para algunos hablaba de un grupo de personas, de haber sido una población muy, muy grande, una ciudad muy refugiada, con buenos muros para privarse de los ataques. Pero ese no es solo el cuadro que tenemos que pintar de Nínive. Si bien es cierto, la palabra del Señor no nos da muchos detalles, podemos saber a partir de la historia que esta ciudad, el corazón del imperio asirio, además de ser muy grande, tenía una condición moral y espiritual completa y absolutamente corrompida. Solamente quiero nombrar algunas de estas cosas que eran comunes en el imperio y en particular en la ciudad de Nínive. Habían llegado al fondo del abismo humano. Era una sociedad violenta, una sociedad pagana, idólatra. Era una sociedad brutal en relación al trato junto a otras personas que se deleitaban en derramar la sangre de sus enemigos. Pero no solamente de asesinarlos, tenían prácticas terribles, degollaban vivos a sus enemigos, empalaban a los prisioneros, arrastraban a los vencidos con garfios por la nariz, los enterraban en el desierto y los dejaban allí bajo ese sol abrasador, solamente con la cabeza arriba. Primero se volvían locos y luego, imagínense, esa muerte terrible. Y esto había permeado cada aspecto de la sociedad.
Así que esta aparente ciudad exitosa, grande, tenía tras sí una vida moral terrible. Abrían a mujeres embarazadas, cortaban narices, orejas, cabezas y lo presentaban como trofeos de guerra. Eso es lo que está detrás de esta ciudad de Nínive. Pero por otro lado, espiritualmente, habían dado la espalda al único Dios verdadero. Se habían vuelto tras los ídolos, adoraban dioses de madera, adoraban dioses de piedra. Y a ellos, dioses falsos, le ofrecían sacrificios humanos. Entregaban niños, personas a sus dioses, consultaban a divinos y brujos. Así que había un corazón total, completa y absolutamente endurecido, de tal manera que pareciera imposible que la gracia de Dios pudiera penetrar en esta coraza de la corrupción. Así que no nos sorprende ahora que Jonás, cuando es comisionado por el Señor para ir a predicar a Nínive, haya rechazado. ¿Cómo iba a ir a predicar a ese lugar tan horrible, tan terrible, digno solo del juicio de Dios? Y de hecho, si vamos al capítulo 4, cuando el Señor ya había mostrado su gracia hasta esa ciudad, dice que Jonás se apesadumbró en extremo. Se llegó a enojar. ¿Por qué? Porque dijo en oración, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso dice, se apresuró a ir a Tarsis, por eso tomó un camino diferente a donde el Señor le había mandado, porque sabía, dice él, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A los ojos de Jonás, esta no era una sociedad que debía ser perdonada, era tan brutal en sus tratos, tan violenta, tan mala, que no eran dignos de recibir para Jonás el perdón, la misericordia, la clemencia de nuestro Dios. Y es aquí entonces donde vemos por un lado que esta ciudad a lo bueno ya se le decía malo y a lo malo se le decía bueno. Vemos cómo esto también es un fiel reflejo de un corazón sin Cristo. Es un fiel reflejo de lo que el hombre es sin Dios. Y tal vez no ha llegado a estos extremos, por cierto. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no has paseado cadáveres con garfios, arrastrándolos y burlándote de la gente. Por cierto, que no estoy seguro que no lo has hecho. Pero hay una realidad en cada uno de los seres humanos que han nacido de padre y madre. De acuerdo a Pablo en Romanos, dice que todos pecaron. Y producto de ese pecado, la consecuencia es que no pueden alcanzar la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Así que, queridos amigos, un corazón sin Cristo está en la misma terrible condición en la cual están estos hombres, mujeres, adultos, toda la sociedad de Nínive. Y fue allí entonces donde Dios envió a Jonás a predicar. No porque Nínive lo mereciera, ¿verdad? No porque eran personas morales y correctas para poder recibir el Evangelio. Era lo peor que pudiera conocerse tal vez en aquel momento. Sino lo hizo para mostrar a Dios que Él es un Dios clemente, que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios misericordioso y que no hay nadie que esté lo suficientemente lejos de ser alcanzado por la gracia salvadora de nuestro Dios. Así que Jonás, luego del capítulo 2, cuando se arrepiente por haber rechazado el llamado de Dios, ahora viene por segunda vez a Jonás el Señor, versículo 1 del capítulo 3, le dice, ve a Nínive. Y él llevaba un mensaje. Pero mira lo hermoso del Evangelio. Y esta es la gloria y la maravilla del Evangelio. En hebreo son 5 palabras, en español tenemos 8, que constituyen el mensaje que Jonás estaba pregonando a aquella ciudad de Nínive. Versículo número 4. Y comenzó entonces Jonás a entrar por la ciudad. Así que nos imaginamos, entró por las puertas de esta ciudad muy fortificada, una ciudad entregada a idolatría pagana, violenta, y comenzó a caminar por ella. Eran 3 días de camino para recorrer la ciudad completa. Era una ciudad gigante, grande. Así que entró por la ciudad, camino de un día, y él estaba anunciando, proclamando, predicando el siguiente mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese era el mensaje que Dios le había dado
a este hombre que le diera la ciudad de Nínive. No fue un mensaje con 4, 5, 6, 2, 3 encabezados. No hay ninguna ilustración, que son muy útiles, por cierto, para la exposición del mensaje del Evangelio. No citó filosofía asiria, griega, no usó retórica sofisticada, no usó nada de aquello. Porque para mostrar el poder de Dios para salvación, lo que es el Evangelio, este mensaje de buenas nuevas, solo usó simples palabras, pero que llevaban consigo el más grande mensaje, la verdad de Dios para salvación. El único camino para poder ser reconciliado con Dios y de esta terrible realidad moral y espiritual, poder ser traído ahora a estar en paz, en comunión y reconciliados con Dios. Y en estas palabras que están citadas en el versículo 4, iban encapsuladas palabras de juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. En estas palabras iban allí encapsuladas, estaban allí encerradas en estas palabras. Un juicio que iba a venir. Y comenzó entonces Jonás a entrar por la ciudad, de aquí para allá, caminando por las calles, desde los barrios más pequeños a los más grandes, desde los barrios más pobres a los más adinerados, desde los sectores más cercanos al centro como los más remotos. Simplemente llevaba este mensaje que era como una espada de doble filo que le decía a los hombres: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si lo piensas, no había una promesa explícita de perdón. No había un llamado directo, explícito al arrepentimiento. Solamente había un anuncio de juicio. Y por medio de esto mostraba precisamente quién es el único Dios verdadero. Es un Dios santo que no tolera el pecado. Y cuando pensamos en la sociedad, usualmente intenta transformar al Dios de la Biblia, distorsionándolo por completo. Dios es un Dios de amor, dirán. Y por cierto lo es, pero ocultan toda la otra majestad de Dios. Dios es un Dios hermoso, un Dios perfecto, maravilloso, pero nada más que encerrado dentro de un amor y un amor. Así que aquí habían palabras de juicios, porque Dios es un Dios santo. Es un Dios que no tolera la maldad, es un Dios a lo cual nada de estas cosas iba a estar oculto. Él había visto todo lo que habían hecho, todas estas circunstancias tan difíciles, estas cosas tan dolorosas, esta violencia, pero desencadenada. Para el Señor esto no pasa oculto. Y de esa misma manera el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, no pasa desapercibida delante de Dios. Somos como libros abiertos delante de nuestro Creador. Cada tic-tac del reloj está siendo registrada delante del Señor. Conoce cada pensamiento, conoce cada palabra, conoce cada acción, conoce cada motivación de nuestro ser, aun aquellas aparentes buenas cosas que hacemos. También sabe la motivación, el porqué, la razón de hacer aquellas cosas. No hay nada, queridos amigos, que podamos ocultar delante del Señor. Podemos ocultarnos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pero delante de Dios nada de aquello puede ser hecho. Así que en estas palabras se está presentándose quién es realmente el Dios al cual servimos, un Dios santo. Y de aquí entonces es que podemos ver también la urgencia que subyace al mensaje del Evangelio. Si Dios es un Dios santo y no tolera la maldad y un juicio ha de venir para destruir a esta nación, obviamente esto lleva al mensaje del Evangelio a decirnos que necesitamos ser salvos de esa terrible realidad. Estos hombres no tenían nada que hacer para poder ser aceptos delante del Señor. Así que este mensaje también nos habla acerca de esa necesidad de ser salvos, de esa terrible realidad del pecado, de no poder salvarnos a nosotros mismos. Y es aquí entonces donde el Evangelio apunta directamente al Calvario. Apunta directamente a la obra de Cristo allí en la cruz. Cuando Él no cometió pecado, cuando Él no hizo mal, cuando Él no desobedeció la ley de Dios.
pero fue a la cruz a morir como un vil pecador. Y resuenan las palabras del apóstol Pablo allí en 2 de Corintios: al que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecado. No en el sentido de que él fuera pecador, sino en el sentido de que él llevara las consecuencias del pecado. Allí en la cruz sobre él fueron cargadas las consecuencias del pecado de millones y millones de personas que iban a confiar en él como el único Salvador. Y por eso entonces es que en esas frases que él dijo desde la cruz, en un momento tuvo que experimentar esa separación eterna del hombre que muere sin Cristo. Y expresa esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El infierno eterno que tienen que experimentar aquellos que mueren sin Cristo, pero que ahora han confiado en Cristo antes de esa muerte. Ese castigo por el pecado fue cargado sobre Cristo allí en la cruz del Calvario, y Él pagó por el pecado, por las consecuencias del pecado de todos aquellos que entienden que han pecado delante de un Dios santo, que no hay nada que ellos puedan hacer para poder estar a cuentas a Dios, pero que en tercer lugar confían en Cristo como el único Salvador, como el único Señor, como el único que puede darles comunión y reconciliación. Y esa es la gloria del Evangelio, mensajes simples de entender. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Pablo también le habla a un carcelero en el Nuevo Testamento cuando se da cuenta de que era pecador delante del Señor y le pregunta: Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No lo mandó a estudiar un seminario, no lo mandó a caminar cuadras golpeando su cuerpo, no lo mandó a aprenderse toda la doctrina de la palabra del Señor. Las palabras fueron simples. Eso es lo que el Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está aquí también en este hermoso mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esas son las consecuencias del pecado. Así que la complejidad no está en el mensaje en sí. La complejidad no está en las palabras que son pronunciadas, en el mensaje de la palabra del Señor, sino en nuestro corazón orgulloso, en nuestro corazón indiferente a Dios, nuestro corazón frío a Dios, que se resiste a lo simple de la gracia que el Señor muestra por medio del Evangelio. Así que tenemos a Jonás llevando este mensaje, caminando por la ciudad, un mensaje que fue escuchado por todas las personas en Nínive. No discriminó entre ricos y pobres, no discriminó entre nobles y plebeyos, no discriminó entre académicamente preparados o personas tal vez del vulgo o analfabetas, no discriminó entre paganos y comerciantes. Cada persona oyó este mensaje del Evangelio, porque este mensaje es digno de ser escuchado por toda persona. Así que también hoy día nosotros debemos tomar esto y entender que el Evangelio es para todo aquel que cree, sin distinción de edad, sin distinción de raza, sin distinción de posición social, preparación académica, sin distinción de nada de eso. El Evangelio es para todo aquel que cree. Ahora también quiero mencionar algo acá al respecto al mensaje. Este maravilloso mensaje del Evangelio para todo aquel que cree. Este mensaje viene de parte de Dios. Fue Dios que comisionó a Jonás. Fue Dios que le envió a predicar a esta terrible nación. A pesar de que Jonás no quería, ¿cómo vas a mostrar misericordia a este tipo de personas? Pero para mostrar que Dios también muestra su gracia y misericordia aún para el más grande de los pecadores. Y hoy Dios habla también, ya no por medio de Jonás literal, sino por medio de lo que tenemos en este pasaje de Jonás. Nos habla por medio de su palabra. Le habla a hombres y mujeres, a todo tipo de personas, que tan solo hay un camino para escapar de la ira que ha de venir, y ese camino es Cristo. Así que quizás alguien te invitó el día de hoy. Quizás alguien te intenta exponer al Evangelio semana tras semana. Alguien intenta que puedas oír este mensaje de salvación por la gracia de Dios.
Y esa es la más grande preocupación que una persona puede tener por tu vida. Por cierto, hay muchas otras cosas que tal vez son importantes, pero no hay nada como mostrar preocupación por el alma de aquel que está sin Dios. Porque sabe lo que viene. Aquel que ha creído en Cristo sabe de lo que el Señor le ha librado. Y no quiere que otras personas lleguen a ese lugar sin esperanza, al final de sus vidas sin Cristo, donde tendrá que experimentar las terribles consecuencias de su pecado. Y los hombres de Nínive, y aquí está la maravillosa respuesta a la predicación de Jonás. Los hombres de Nínive, estos hombres sanguinarios, estos hombres entregados a la violencia, a la maldad, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ellos pudieron haber dicho que es exagerado Jonás. Qué fanático es Jonás. Mire que predicando por las calles, predicando en las plazas, predicándole a la gente, 3 días de camino, todo el tiempo que le habrá tomado ir a anunciarles el evangelio a cada una de estas personas. Qué exagerado este hombre, está delirando. Esas son las palabras que escuchamos hoy día cuando predicamos el evangelio. Por eso dije al principio, esto no es más que un reflejo del corazón humano. No es algo ajeno a la sociedad hoy en día. Tal vez eran un pueblo guerrero, violento. Tal vez decían, ¿destruirnos a nosotros? Dios jamás podrá destruirnos. Pero aquí vemos la obra de Dios en el corazón. Tremendas palabras. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ocurrió lo impensable. Toda la ciudad creyó. Todo Nínive creyó. Eso es lo que podemos extraer de la palabra del Señor. Desde el más grande hasta el más pequeño. Desde los barrios más marginados hasta los más adinerados. Desde el que estaba más lejos de la vida de la realeza hasta los reyes mismos. La palabra corrió como fuego. Lo que vemos aquí es que todos y cada uno de ellos creyeron en Dios. Este fue un despertar espiritual que sacudió los cimientos de esta terrible sociedad. Ese es el poder del Evangelio y por eso con seguridad anunciamos, proclamamos el mensaje de salvación, porque sabemos que Dios tiene el poder para transformar las vidas. Una ciudad completa creyó al Evangelio, creyó a Dios por medio de la proclamación de Jonás. ¿Cómo ocurrió esto? En primer lugar, el Espíritu Santo iluminó la vida de estos hombres que tenían terrible condición. Así que lo primero que supieron es que los dioses que ellos servían eran dioses falsos. Tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Y reconocieron ahora que el que les hablaba por medio de Jonás era el único Dios verdadero. Así que ahora ellos creyeron a Dios. Hermosas palabras. Fueron convencidos de su propia realidad. No solamente creyeron en Dios, como dice Hebreos, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, pero también debe ver la necesidad de su propio corazón, la necesidad del perdón que tan solo Dios puede dar. Y fueron convencidos en primer lugar de esa terrible realidad espiritual y moral en la cual el hombre se encuentra por naturaleza. Fue convencido de su pecado. Fue convencido de la justicia de Dios, que castiga el pecado. Fue convencido por medio de este mensaje que Jonás dio, que esa maldad que día tras día ellos hacían era merecedora del castigo de Dios. No solamente lo hacían contra otras naciones, contra los pueblos vecinos. Todo esto principalmente se hace en contra de Dios y fueron convencidos también del castigo del pecado. Y por último también fueron convencidos de las consecuencias eternas del pecado. Convencidos de pecado, convencidos de justicia y convencidos de juicio. Vieron su propia realidad, su corazón corrupto y su corazón imposibilitado de estar a cuentas con Dios por sí mismo. Pero también fueron convencidos de que tan solo por medio de Cristo es que ellos podían alcanzar perdón de esos pecados. Podían alcanzar reconciliación con Dios y podían escapar de aquella destrucción que iba a venir a aquella ciudad.
Y cuando aquello ocurrió, entonces Dios ahora lo que hace, los declara justos. A estos hombres sanguinarios, a estos hombres terribles, a estos hombres malvados. Cuando ellos creyeron en Dios, reconocieron su realidad y confiaron en que tan solo por medio de la obra de Dios en sus vidas, lo que nos anuncia el Evangelio ahora, cuando ellos creyeron ahora Dios entonces, eso es lo que hace Dios en la conversión, los declara justos. Su deuda ha sido pagada, las consecuencias del pecado ya fueron cargadas sobre Cristo en la cruz. Y esa es la obra que Dios hace en el corazón de quienes vienen a Él. Así que, querido amigo, si estás escuchando estas palabras hoy, no es casualidad. Dios ha querido que puedas prestar atención al mensaje del Evangelio, puedas prestar atención a lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Pero veamos ahora cómo sabemos que ellos fueron salvos y que es lo que viene desde el versículo 5 al versículo número 9, las marcas de un arrepentimiento verdadero. ¿Cuáles son las señales que acompañan a una obra de Dios en el corazón? Y voy rápido. En primer lugar, ellos creyeron, obviamente, a la palabra de Dios. Eso es la fe. Yo escucho la palabra del Señor, acepto que es la palabra de Dios y confío lo que Dios dice. Ellos creyeron la palabra de Dios. Era una nación pagana, llena de idolatría, pero ahora reconocen a Dios como el único Dios verdadero. Que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero. Y reconocieron también que eran responsables delante de Él. Pero también expresaron un dolor, una humillación bastante fuerte. Publicaron, dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio es una ropa áspera, es como arpillera, algo que no es suave para vestir. Y era una ropa muy humilde que existía en aquellos años. Así que todo lo que se está mostrando ahí en el versículo 5 con el ayuno que representa la negación de placeres corporales, todo aquello era una expresión genuina de un corazón quebrantado delante de Dios. Un corazón con vergüenza por aquella vida que ellos llevaban. Así que vemos una humillación sincera delante de Dios. Pero también vemos que esto alcanzó inclusive al rey, versículo número 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey se pudo haber escondido en su posición. Oh, yo soy el rey. Esto no me alcanza a mí. No, el problema del hombre es un problema universal. Desde reyes a plebeyos, todos están bajo las consecuencias del pecado. Y él también se humilló públicamente. Porque el pecado no respeta asuntos sociales. Nadie es más acepto delante de Dios por ser rico, por ser pobre, por ser libre o por ser esclavo. Esas son ideas que surgen de ideologías, de que de una u otra manera hay una víctima por ciertas condiciones y un opresor por otras. Delante de Dios todos son iguales y están en la misma condición, pecadores delante del Dios vivo. No pueden hallar comunión con Dios, no pueden hallar paz con Dios basado en sus propios méritos. Todo aquello simplemente no es más que manifestación del pecado. Así que este rey se levantó, se humilló, sus ropas reales que le daban reconocimiento humano fueron quitados, porque nada de lo valioso de este mundo puede lograr el perdón en señal de humillación y de reconocimiento del Dios que estaba anunciando Jonás. Ahora entonces se viste de cilicio, se sienta sobre ceniza para simbolizar todo esto. Y lo más hermoso de esto es que este mismo rey ahora se convirtió en un predicador del Evangelio. Porque llama a los hombres, hizo proclamar, anunciar en Nínive ahora, por mandato del rey, todas estas cosas. Hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así que no era solo Jonás que anunciaba y proclamaba este mensaje. El mismo rey ahora está llamando a los hombres a que consideren que hay un solo Dios verdadero y que clamen a Él, que pidan su perdón, que se arrepientan de sus pecados. Porque pregunta ahora en el versículo número 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe si Dios me ha de perdonar? Tal vez será, tal vez no lo será. Y termino leyendo el versículo número 10, porque es un tremendo versículo. Esta es la esperanza de la gracia de Dios. Esta es la esperanza del perdón que Dios da a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. ¿Quién sabe? Y luego el versículo número 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que este es un contraste. ¿Quién sabe? Lo sabemos, porque la palabra del Señor dice que el que a Él viene, Él jamás le va a echar fuera. Y esa es la garantía del Evangelio. Queridos amigos, aquí se presenta en primer lugar que Dios es real, Él existe y Él no tolera la maldad. No ha llegado a esos extremos, pero te has olvidado de Dios, no le has considerado tal vez. Y Dios no puede tolerar la maldad. Y a partir de esto ves tu realidad, tal vez no al punto externo de estos hombres, pero tu corazón está inclinado a lo mismo que estos hombres. Pero es aquí entonces donde brilla la gracia de nuestro Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por pecadores. El que a Dios viene, Él no le echa fuera. Si tú vienes delante del Señor confesando tus pecados, aquí está mi maldad, aquí está mi odio, mi orgullo, mi vanagloria, aquí están los deseos de placer temporales y eso han llenado mi vida. Aquí está, Señor, aquí está mi rencor a ti, mi odio a ti, mi indiferencia a ti. Aquí está, Señor, lo confieso. No te acordarás de todos tus pecados, estoy seguro, pero te acordarás de aquellos que han dominado tu vida. Y en la medida que tú reconoces que mereces la condenación por estos pecados, el Evangelio te dice, no te quedes allí. El arrepentimiento va acompañado de fe. Mira a Cristo, confía en Él, en que Él en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de aquellos pecados, para que ahora tú puedas disfrutar del perdón, la comunión, la reconciliación y la bendición de estar en paz con Dios. Y si tú lo haces, he aquí la promesa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que el Señor nos ayude a todos.